Hola entusiastas de la geopolítica, les voy a traer un nuevo video y vamos a hablar un poco de demografía, tomando un poco lo que hablé el video anterior con respecto a la gran fertilidad que hay en África y bueno, esto puede llevar a que haya una migración muy grande desde allí hacia otros lugares del mundo, aunque, como dije en el video, esto parece poco probable, por lo menos hasta ahora, por lo menos en cómo se están dando las cosas ahora. La mayoría de este crecimiento demográfico africano queda en África y no va a otro continente, y en todo caso va a lugares cercanos como el Medio Oriente y Europa, y no se aventura mucho más lejos. Pero, bueno, en base a esto, estaba pensando esta cuestión de la demografía, de cómo algunos lugares del mundo están sufriendo esta caída tan grande en la fertilidad, una fertilidad baja, ni siquiera es una caída, ya está baja desde hace mucho tiempo, y cómo puede impactar en el mundo. Si vamos a hacer una caracterización de esta situación, tendríamos que decir, lo voy a caracterizar de esta forma, en impactos demográficos. Es decir, a veces hablé de las cuestiones que llevan a la caída en la fertilidad, pero ahora lo voy a hacer al revés. Voy a hablar desde la caída de la fertilidad. Entonces tenemos que este fenómeno se da en primer lugar en algunos países occidentales. Muy pocos países occidentales, Inglaterra, Francia, Holanda, como se llama hoy en día Países Bajos, y que lo podemos decir, lo podemos denominar el primer impacto. Es decir, esta transición a una sociedad moderna, industrial, urbana, lleva a esta caída en la fertilidad, que no es algo lineal. Incluso se puede ver en algunos momentos cómo la fertilidad aumenta porque mejora la calidad de vida, mejora el acceso a medicinas y otras cuestiones. Entonces no es que automáticamente cuando se pasa a la modernidad cae la fertilidad, esto no es así, pero para fines de simplificar este video, vamos a tomar como que es así. Y entonces vemos que esta situación se va expandiendo poco a poco, ¿no? No es que es algo que se da de un momento para el otro, tarda mucho tiempo, décadas, siglos diría uno, y se va expandiendo a otros lugares de Europa, a otros lugares afines a lo que serían las colonias inglesas en Estados Unidos. Bueno, este primer impacto termina influyendo mucho a los países europeos, principalmente, a los países, a lo que sería de la cultura europea, de religión cristiana, influye mucho en ellos, pero casi nada en los países musulmanes, los países africanos, y bueno, latinoamericanos tampoco, si vamos al caso. Entonces tenemos este primer impacto que influye, bueno, que no se da de un momento para el otro, nace en algunos países y poco a poco se va expandiendo a otros países europeos, poco a poco va llegando sus efectos a otras zonas del mundo europeo o neoeuropeo. Y hoy en día este primer impacto ya está muy avanzado en los países occidentales principalmente, o que tengan mucha influencia occidental, como puede ser también Oceanía, también el sur de África, pero no tanto, el sur de Sudamérica, las partes sur y sureste de Brasil, algunas partes de Centroamérica. Y luego tenemos lo que sería este segundo impacto, que sería que se dio en los países postcoloniales, en los países que estaban muy influidos por Occidente, que no necesariamente habían sido colonia, pero que sí habían sido dominados de alguna manera por Occidente. Y podemos ver que esto se dio más que nada en Asia. Asia hizo esta transición a la modernidad de manera más exitosa que otros lugares del mundo. Entonces tenemos que empieza en Japón, en China, en las zonas industriales de China, en Corea, y de la misma forma, poco a poco, este cambio de situación se va extendiendo a otros lugares de Asia, y hoy en día podemos decir que gran parte de Asia está así. No toda, no toda. Me voy a dejar a Siberia afuera, aunque en realidad sería parte de este primer impacto, no sería parte de este segundo impacto. Pero quedan zonas del mundo donde todavía esto no se dio. El África profunda, gran parte del mundo árabe islámico, esto no se dio, gran parte de Latinoamérica,
la parte andina, la parte más profunda, rural de Latinoamérica. Todavía no se dio la parte rural del sudeste asiático. Este mapa la verdad que no está demostrando bien lo que quiero decir. Pero hay parte que no se dio todavía esta transición demográfica. No se entró de lleno a la modernidad. Todavía el feudalismo. Todavía hay cosas que en lugares como Europa, Norteamérica casi ni hay. Ahora vamos a hacer un breve análisis de lo que es Europa. Europa en sí, porque Europa en sí nos muestra también cómo este cambio de paradigma, este cambio de era, afecta de manera distinta a pueblos distintos y a culturas distintas. Entonces acá tenemos la fertilidad del año 2018 de Europa y Turquía. Y vemos claramente, bueno, primero que todo, el color este verde que predomina en Francia, Alemania, Reino Unido, Irlanda, Escandinavia, bueno, en otros lugares, significa que hay una tasa de fertilidad, la cantidad de hijos por mujer va de 1,6 a 2, que es baja, pero no tan baja. Cuanto más claro es, significa que hay menos fertilidad. Este color verde claro, que sea en Portugal, España, Italia, Polonia, Finlandia, gran parte de los Balcanes, Grecia, algunas partes de Turquía, también algunas partes de Escocia y Noruega por alguna razón, y de Alemania también, significa una fertilidad muy baja de entre 1,1 a 1,5 hijos por mujer. Bueno, y el amarillo sería menos de un hijo por mujer, que serían algunas zonas de la Europa mediterránea. Ya si vamos para el otro lado, el azul más oscuro sería más de 3 hijos, que solo se da en las zonas kurdas de Turquía. Un azul bastante oscuro que sean algunas zonas de Turquía, que es también las zonas kurdas de Turquía, en algunas zonas de Rumania, en la parte de París, Marsella, en algunos lugarcitos más. Si veo bien, creo que en el norte de Irlanda también. Y esto tiene una explicación en las partes de Francia, tiene que ver con los inmigrantes no asimilados, que todavía tienen una gran fertilidad. En las partes de Rumania también tiene que ver con la comunidad gitana. En la parte de Turquía tiene que ver con la comunidad kurda. Está también esta alta tasa de fertilidad que podemos llamar fertilidad de resistencia, esta fertilidad alta que sea de minorías discriminadas, que en general tienen hijos, o muchos más hijos de lo que tiene la población nativa mayoritaria. Y esto es algo bastante común a lo largo de la historia. Son casos especiales. Entonces vemos que en realidad, si bien empezó antes esta transición en países como Francia e Inglaterra, estos dos países, mal que mal, tienen una fertilidad que está casi al nivel que se necesita. Está cerca. Me voy a contradecir ahora, voy a hacer un paréntesis porque en realidad la fertilidad en Francia estaba bajando nuevamente, pero bueno, ese es otro tema. Entonces vemos que muchos países que están muy desarrollados, Francia, Países Bajos, Alemania, los países nórdicos, tienen esta fertilidad que es bastante sana, que está acorde a una fertilidad de reemplazo casi, mientras que países como España, Portugal, Italia, lugares de los Balcanes y Polonia, tienen una fertilidad mucho más baja. Y esto se relaciona a cómo eran estas sociedades. Uno podría decir, bueno, el mundo protestante tiene más herramientas para afrontar este cambio, mientras el mundo católico y ortodoxo europeo no. Tiene menos herramientas. Uno también lo podría relacionar directamente al rol de la mujer. En los países con fertilidad más baja, eran donde las mujeres tenían un rol mucho menos importante, o había menos igualdad. No había igualdad en ninguno de los países, ¿no? Pero había aún menos igualdad que en los países del noroeste de Europa, donde la mujer tenía un rol un poco más importante. Tenía un poco más de derechos tradicionalmente. Entonces vemos que estas sociedades más tradicionales, al hacer esta transición, de hecho, les va peor. Les va peor a las sociedades tradicionales, les va peor a la sociedad que espera que el hombre tenga rol de hombre, la mujer rol de mujer. Polonia lo mismo. Muchos de esta zona de los Balcanes lo mismo. Zona de Turquía igual. Entonces si se espera que se mantengan los roles tradicionales en la sociedad moderna y ahora posmoderna, esto es una receta para el desastre. Mientras que
Si tenés una sociedad en la cual hay cierta igualdad, la mujer tiene acceso al trabajo, a la educación, a guarderías, etcétera, etcétera, si bien la fertilidad baja mucho, está cada vez más cerca de estar donde se necesita que esté, que es 2,1 en los lugares más desarrollados, 2,3 en los lugares más subdesarrollados. Ahora está la pregunta, cuando se dé este tercer impacto, es decir, cuando entre de lleno África, el África negra más profunda, el mundo islámico más profundo, y las sociedades andinas y las partes rurales de Paraguay, Brasil y bueno, de las zonas de Centroamérica más profundas, ¿no? Entren de lleno a este mundo moderno, posmoderno. ¿No va a ser el impacto aún más fuerte? Especialmente en el mundo islámico, por ejemplo. En el mundo islámico la mujer tiene un rol específico. Esto varía de país a país, no es todo lo mismo, obviamente. Hay lugares que están muy modernos, muy modernizados. Pero no podemos esperar que se replique un poco lo que se dio en el sur de Europa. Hay indicios de que esto es así. Vemos que los países que... Bueno, muchos países islámicos ya tienen una fertilidad por debajo del 2,1. Emiratos Árabes Unidos, Irán, Turquía, como dije previamente, son países... Azerbaiyán. Son países de mayoría islámica abrumadora. Y sin embargo tienen la fertilidad por debajo del 2,1. Y esto probablemente siga bajando. ¿Qué va a pasar cuando esto se dé en Egipto? ¿Qué va a pasar cuando esto se dé en Argelia? ¿Qué va a pasar cuando se dé en Arabia Saudita? ¿O en Omán? O en los países del Sahel. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Van a aguantar las mujeres de estos lugares esta transición a la modernidad? Y aún teniendo... ¿Van a tener hijos en esta transición o van a ser como sus contrapartes españolas, italianas, griegas, serbias, polacas, que al esperar que cumplan los roles tradicionales al mismo tiempo que formen parte de toda esta maquinaria económica, terminan dejando de lado la maternidad, el rol tradicional, y la fertilidad colapsa de una manera significativa? Y lo mismo con lugares del África profunda. Esto también hay que decirlo, África tiene muchas culturas, varía mucho. Va a haber que ver justamente en qué lugares la fertilidad se va a mantener más o menos bien o no. El cono surafricano vemos que está cada vez más cerca de ese 2,1. Está muy cerca. Todavía le falta, pero hay que pensar que empezó la transición mucho después y lo está llegando más rápido. Países como Bolivia, Paraguay, Perú, aunque más específicamente Bolivia y Paraguay, porque todavía son rurales, todavía hay una población rural muy grande, todavía están fuera de la modernidad en muchos aspectos, grandes zonas del país. También, ¿qué va a pasar? Bueno, yo creo que existe la posibilidad que haya un colapso gigantesco de la fertilidad en los países fértiles, que todavía son fértiles, un colapso inmenso, y ahí sí, ya para el siglo XXII, para el siglo XXIII, ¿qué va a pasar? ¿De dónde va a venir la migración de reemplazo a Europa o a Norteamérica? Va a venir de África, pero si en África no va a haber más esta fertilidad, ¿de dónde va a venir? ¿El Medio Oriente? Y si ya no es más esa fertilidad, ¿de dónde va a venir? Bueno, se abren realmente preguntas interesantes acerca del futuro de la humanidad en ese sentido, de cómo va a ser la humanidad para llegar a un equilibrio entre el sistema que tiene actualmente, que exige crecimiento constante, que exige gente joven constantemente, y la realidad demográfica de que va a haber cada vez menos gente joven, va a haber cada vez menos niños. ¿Cómo haces que esas cosas funcionen? A través de la automatización. Por ahora no funciona en ningún país eso. Fracasó en todos los países de la automatización. El mejor ejemplo son los países del este asiático. Japón apostó a la automatización. ¿Funcionó? No. Entonces, bueno, vamos a ver. Por ahora la situación va para ese lado. Puede haber cambios, puede haber excepciones. Todavía hay excepciones que realmente hacen que aparezcan nuevos paradigmas. Bueno, eso está por verse. Bueno, espero que les haya parecido interesante el video. Pongan ustedes el gusto y compartan si creen que vale la pena compartir. Les dejo la pregunta. ¿Cuál creen que será el año en el cual la humanidad pase este umbral de que la fertilidad sea de menos de 2,1 hijos por mujer? Lo leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal, Ultra Argentina. Nos vemos pronto, saludos.